Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, a Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. Que el Señor bendiga a cada familia, a cada hogar que se da cita para estar con nosotros. Qué bendición es que nuevamente estamos listos de aquí de Alhambra, California, para donde quiera la señal esté llegando. A través de Olan 7, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que se dan cita para estar listos para escuchar la palabra de Dios. Así que estamos bien agradecidos con Dios y le damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Benedicto, que Dios lo bendiga, y estamos listos para atender este tema maravilloso que tenemos hoy. Gracias, hermana Dina, qué gusto, qué alegría poder compartir los principios de la palabra de Dios. Dios tiene un consejo para nosotros en esta hora, más que todo para la generación del último tiempo. Amén. Y esa generación somos nosotros. Amén. Porque no hay otra generación, es la generación del tiempo del fin. Así lo dicen las profecías. Así que, hermana Dina, es una gran bendición que como parte de ese pueblo que está gustoso de esperar a Cristo en su segunda venida, pues gustosos también para recibir el consejo. Gloria a Dios, así es. Bueno, estamos listos para pedir la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, en esta tarde, bien agradecidos estamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias. Gracias, Padre, por darnos la vida. Sabemos que anoche muchos pasaron al descanso, pero nosotros tenemos la vida y la tenemos, Señor, para compartir tu palabra. Estamos listos, Padre, para que tú nos des tu Santo Espíritu en este momento, para que podamos, Señor, estos temas están tan preciosos, tan buenos, que nos ayudan a prepararnos para tu venida. Así sea, Queremos, Señor, que la bendición que tú tienes para hoy pueda quedarse grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y no solo en nosotros, sino en todos aquellos que se van a dar cita para estar con nosotros. Amén, amén. Bendícenos, quédate con nosotros, y gracias, Señor, por estar, de verdad, gracias por estar aquí. Donde hay dos o tres, dice tu palabra, allí estás tú. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Bueno, qué bendición es que estamos listos para tener otro tema maravilloso. La relación entre el carácter y la consagración. ¿Qué temas estos? Verdaderamente que esto es esto es como dice la Biblia, que es que dice que en el campo sacan y saca y saca y saca y no se termina. Escarbamos, ¿verdad? Así es un tesoro que hay que escarbarle. Escondido. Así es. ¿Verdad que sí? Así es. El que conoce de mina sabe de esto. Así es. Que entre mal escarba está sacando cosas muy interesantes. Muy Así buenas. es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Y eso vemos en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana debe ser probada, hermana. Así es, tiene que ser. ¿Y cómo debe ser probada? A la luz de la palabra de Dios. A ver si yo estoy dando la talla para ser verdaderamente un hijo de Dios. Así es. Pero vamos a comenzar aquí hablando de consagración. ¿Qué es la consagración? Y es una pregunta. ¿Qué es la consagración? La consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Significa que presente mi cuerpo como un sacrificio vivo a Él. Qué lindo pensamiento. Pues qué maravilloso. Es el consejo de la palabra de Dios. Aquí dice, es dar mi vida a Dios. Y yo te hago una pregunta a ti. Eso me encanta. Tú ya diste la vida, ya entregaste la vida a Dios, hermano. Yo ya le entregué.
Yo ya entregué totalmente, ya acepté a Cristo. Y bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad de aquel al cual tú te has entregado? Esta es buena pregunta. Tú estás entregando tu cuerpo a Él prácticamente como un sacrificio vivo. Si vemos nosotros dónde podemos encontrar estos, podría decirse, pensamientos de la palabra de Dios, si vamos a Romanos capítulo 12, verso 1. Ahí podemos comenzar nosotros hablando el razonamiento que el apóstol Pablo hoy nos está demandando. Y dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vamos al 2. Y vamos al 2. Qué lindo, ¿verdad? Luego el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué lindos consejos. Cuando el apóstol Pablo habla aquí que presentemos vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. Mis hermanos, ¿qué es? Es entregar mi voluntad. Eso es. Bueno, ya dijo ahí, ¿verdad? Entregarlo todo y hacerlo todo conforme a lo que la palabra. Es consagrar mi vida a Dios y vivir para Dios. Así es. Pero cuando todavía yo ando haciendo mi voluntad, y aunque yo sea un hijo de Dios, aunque yo he declarado que el Señor Jesús es mi Salvador, y si no hago la voluntad de Él, mis hermanos, todavía no he iniciado, todavía no puedo llamarme yo un cristiano. Así es. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque quizás no es como decir, todavía no soy un cristiano, todavía mi vida no está consagrada a Dios, todavía mi vida está consagrada a otro. Mejor manejémoslo de esa manera. Puedo ser cristiano, pero haciendo yo la voluntad de otro. Así es. ¿Verdad? O pero la voluntad mía, ¿verdad? O la voluntad mía. Pero un verdadero cristiano es aquel que presenta su cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Es el holocausto prácticamente. Así es, correcto. Y ese holocausto es diario, entre otras cosas. Entonces vemos aquí, y mire qué cosa más maravillosa lo que el Señor nos inspira a través de los testimonios. Testimonios para la iglesia, dice. El Salvador no tiene en cuenta jerarquía ni castas. Qué lindo, eso es maravilloso. Realmente ahí está la gran oportunidad para todos. Así es, ahí está la ni honores mundanales, ni riquezas. ¿Ya? Y él dice, el carácter y la consagración son las cosas que valen para Él. Correcto, qué lindo, Miren, ¿no? El carácter y la nada más. Solamente. No es el oro, no es la plata, no son los bienes materiales, es el carácter y ¿qué? Y la consagración. Es lo único que vale para Así Dios. es. No hay otra cosa que vale para Dios. Mire, hermana, ni el sacrificio vale. No, ni el sacrificio. Es el carácter y la consagración. Así es. Y dice acá, son las cosas que valen para Dios. Él no se identifica con los fuertes y los favorecidos por el mundo. Él no tiene ninguna identificación con ellos, que él no ninguna tiene preferencia. Un favoritismo ¿verdad? por nada. ¿verdad? El Hijo del Dios viviente, aquí está el punto. Y yo espero que usted sea un hijo del Dios viviente. Y dice acá, se humilla para elevar a los caídos. Eso me encantó, Sí? como nuestro Dios. El Hijo del Dios viviente se humilla para elevar a los caídos. ¿Quién es un caído? Aquel que no tiene a Cristo. Entonces yo me humillo, ¿para qué? Para que ese hombre de Dios, para que ese hombre conozca a Dios. Para que por sus promesas y palabras de ánimo, procura ganar para sí al alma perdida que perece. Los ángeles de Dios observan para ver cuáles de los seguidores manifiestan tierna compasión y simpatía. Observan para ver quiénes entre el pueblo de Dios manifestarán el amor de Jesús. Entonces, entre otras palabras, mis hermanos, vemos aquí que Dios no tiene preferencias. Y vemos aquí que lo único que debemos nosotros florecer como parte de nuestra vida es nuestro carácter y nuestra consagración. ¿Para qué nuestro carácter y nuestra consagración? Para buscar a aquellos
aquellos que no tienen el conocimiento de tienen, Dios. esperanza. Y aquí hay una condición para poder llegar a tener ese carácter, mi hermana Dina, se necesita mucha humillación. Sí, así es, así es. Y usted sabe, hermana Dina, ¿a quién le gusta ser humillado? No, pues eso es lo que a nadie le gusta, pero... Siempre queremos estar por encima de todos. Claro, así es, pero... Oh, yo tengo la razón. Yo tengo la palabra. Ay, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo soy el obispo. Yo soy el pastor. ¿Ya? ¿Eso qué es lo que se llama? ¿Cómo le llama Dios a ese tipo de personas? Bueno, esos son los que se... Y mire, yo le comento algo, hermana Dina, tristemente, esos son nuestros líderes de hoy en día. Sí. Tienen así. petulancia. Y Dios desaprueba. Los siervos de Dios para este tiempo tienen que ser los más humildes Los sobre la más tierra. humildes, porque así fue el Señor Jesús. Exacto, porque es el se ejemplo. tiene que dar el ejemplo. ¿Verdad que sí? Por eso, así. Y me encanta lo que dice allí, terminando el párrafo, dice que el Señor observa para ver quiénes entre el pueblo de Dios manifiestan el amor de Jesús. Amén. Me encanta eso, ¿sabes? O sea que el Señor está atento, mirando quienes están luchando verdaderamente con su propio carácter, porque es que aquí el problema no es ninguno, el problema es el somos yo, nosotros. Somos nosotros Y mismos. quiero seguir leyendo otro comentario, mensajes selectos. En otro comentario inspirado dice, esta promesa de Cristo ha sido tomada con mucha liviandad. Y sí, ¿Cuál es la promesa sí. de Cristo? Recuerden ustedes que Él Ese. hizo una promesa, Que Él dice fue yo voy al Padre, Ajá. pero no lo voy a dejar huérfanos. Sí, le Yo voy a puede mandar dar ¿a quién? el Espíritu. Al Espíritu Santo, el Consolador, Así es. para que Él los dirija a toda verdad. Esa es una promesa, pero nosotros lo hemos, dice acá, lo hemos tomado con mucha liviandad. Muy liviano. Y debido a una escasez del Espíritu de Dios, que es lo que no hay en la tierra, el Espíritu de Dios, El Espíritu de Dios. no se han comprendido la espiritualidad de la ley ni su eterna obligación. Oiga, pues sí. Aquí nos metimos a un punto bien, Ahí estamos bien bien, importante. sí. ¿Por qué nos metimos en un punto? ¿Por qué nosotros la promesa del Espíritu Santo no se ha recibido? Porque aquí claramente dice, no se ha comprendido la espiritualidad de la ley, espiritualidad de la ley. ni Así. su eterna obligación. Ese es el problema. Mis hermanos, todos nosotros, hermana Dina, usted y yo, tenemos nosotros una gran obligación. Correcto. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, comportándonos, guardándonos, ¿qué? Sus mandamientos. ¿Sabe por qué razón, hermana Dina? Porque usted va a ser juzgado, yo le voy a decir a usted, no va a ser juzgado por un hombre, usted va a ser juzgado por seres santos. Y el modelo del juicio, como en el juicio de los hombres hoy en día, va a ser ¿qué? La ley de Dios. La ley de Dios. Sus santos escritos. su Sobre carácter. esa base usted va a ser juzgado. Correcto. De lo así contrario, es. por eso dice aquí, nosotros hemos tomado muy livianamente este asunto. ¿Por qué razón? Nosotros, mis hermanos, estamos hablando de consagración. Así es. ¿Verdad? ¿Consagración a qué? Porque no hemos comprendido, ¿verdad? Es lo que dice aquí, no nos hemos consagrado totalmente porque no hemos comprendido la espiritualidad de la ley y su eterna obligación. Así es. Y dice acá, los que han profesado amar a Cristo no han comprendido la relación que existe entre ellos y Dios. O yo amo al Señor, yo amo a mi Cristo, sí, pero no han comprendido la relación. Y todavía dice apenas si la comprenden oscuramente. Imagínense. Tan solo vagamente comprenden la maravillosa gracia de Dios. Ya, Dios es amor, Dios es gracia. Eso es lo único que comprende el mundo cristiano hoy en día. Al dar a su Hijo unigénito para la salvación del mundo. Y gloria a Dios por eso. Pero dice, no comprenden cuán abarcantes son los requerimientos de la santa ley de Dios. Cuán íntimamente han de aplicar en la vida práctica los preceptos de la ley. Miren, nosotros tenemos que aplicar los mandamientos para nuestra vida. Correcto. No comprenden cuán grandes privilegios y necesidades son la oración, el arrepentimiento y cumplir las órdenes de Cristo. Correcto. ¿Y cuáles son las órdenes de Cristo, hermana Dina? Él lo dijo claramente. Sí, ¿Cómo lo dijo él? Si dijo, me amáis, ¿qué dijo él? guardad mis Guardad mis mandamientos. Son las Así es. órdenes de Cristo. Esas son las Entonces órdenes. dice, oración,
arrepentimiento y cumplir las órdenes de Cristo. Mira que sí, a la obediencia. La misión del Espíritu Santo, mire, aquí está la misión del Espíritu Santo, es revelar a la mente el carácter de la consagración que acepta a Dios. Oiga, ¿Y qué es la consagración que acepta a Dios? Ahí lo vamos a explicar. Mediante el Espíritu Santo, el alma es iluminada y el carácter se renueva, se santifica y se exalta. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Verdad? Bueno, Estamos hablando de los mandamientos de Dios. mandamientos. ¿Verdad que sí? Con los mandamientos de Dios, el alma es iluminada Así es, correcto. y el carácter se renueva. Se renueva día ¿Verdad? con Porque día. ya no soy un transgresor. Así ¿Verdad? es. Se santifica y ¿qué más? Y se exalta. Así es. Mire, qué cosa más maravillosa. Para nosotros, hermana Dina, lograr un carácter simétrico, consagrado a las cosas de Dios, ¿cuál es la condición? Como dijimos nosotros, y que es lo que único que acepta Dios es la obediencia, a sus mandamientos. Así correcto, la ¿Verdad que sí? obediencia a su santa ley. Y eso es cuán importante, por eso es que no hemos podido entender, como dice, que bien claro dice ese pensamiento, ¿no? Que no hemos entendido, porque no hemos entendido su santa ley. Como no hemos entendido eso, no podemos apreciar ese gran sacrificio que Jesús hizo para venir a morir y venir a dar su vida por nosotros. Porque solo decimos así, Jesús vino y murió, pero no sabemos todo en la realidad. ¿Para qué fue el sacrificio? El sacrificio fue para que nosotros pudiéramos tener, de verdad que cada uno de nosotros pudiera entender que ese sacrificio era para salvar la raza caída, pero también la raza caída tiene un deber que hacer, que es Una obligación. una obligación de guardar y obedecer sus santos mandamientos. Amén, amén, hermana Eso es Dina. lo que dice ahí. Queremos llevarlos a usted a números. Aquí está el ejemplo de un hombre de Dios. Okay. Y un hombre consagrado, con un carácter y un hombre consagrado totalmente a los principios divinos. Estamos hablando De Caleb. del gran general Caleb. Vamos a Dice números así. 32, 11. Vamos a comenzar desde el 11. Dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba. ¿Qué dice? No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba. La tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Aquí Oye, había eso un para eso problema. no. Aquí Ahí había un problema. serio ahí. ¿Verdad que sí? ¿Y qué era lo que había? Ahí había un ¿Verdad? problema. Aquí lo que dice No aquí, había por habido- cuanto no fueron perfectos en pos de mí. O sea que no. Y el 12, ¿qué es lo que dice? Vamos al 12. Y el 12 dice así. Excepto quién. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué. Hijo de Nun. Hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Mire qué lindo, ¿no? Wow. Aquí estamos hablando de Caleb. Recuerden ustedes, fue uno de los hombres que se escogió, el pueblo de Dios se escogió para ir a reconocer la tierra prometida. Para ir a reconocer la Josué y Caleb, ¿verdad que sí? Fueron dos. Sí. Y más de eso, habían 10 más todavía. Y ellos fueron a reconocer precisamente la tierra que Dios les iba a entregar en A sus dar. manos. Y ahora, de acuerdo al relato, yo quiero irme al siguiente verso, porque estamos en el 12 en el o el 12, vamos al 13. 13, vamos al 13. Dice ahí Vamos el a leer verso algo 13. bien interesante que me Y gustaría la resaltar. ira de Jehová Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué? Israel, y los hijos Y los hizo. y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Oiga, Aquí hay una generación que no tenía el carácter de Dios, Sí. excepto uno, excepto uno, excepto Caleb. excepto ¿Verdad que sí? Caleb. Ese hombre de Dios, prácticamente lo vemos en el verso 12, vamos a 32, 12. Dice, volvemos ahí, dice ¿verdad? así. 32, 12 nuevamente, excepto Caleb, hijo de Excepto Jefón, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, dos.
que fueron perfectos en pos de Jehová. O sea, estos dos La pregunta hombres, aquí, hermana oiga, Dina, entre esa ¿por qué ellos multitud. fueron perfectos? Bueno, porque obedecieron. O sea, es que allí está, verdaderamente allí está la perfección cuando el hombre escucha la voz de Dios y obedece. En la obediencia está la perfección. Cuando uno obedece, como dice allí, estos hombres obedecieron. Imagínese usted entre medio de esa multitud de gente, solamente dos, hermano. Mire, la obediencia, estoy de acuerdo con usted, pero hay algo mucho más todavía. Estos hombres, como leímos al principio, tenían un carácter y una consagración, que eran las únicas dos cosas que Dios aprueba de todo ser humano. El carácter y la consagración. Por eso eran perfectos. Así Usted es. quiere lograr la perfección en su vida, tiene que tener un carácter consagrado a Dios. Eso es Sencillo como eso. Eso es parte de... Los que, dice acá, los que son hijos del Dios viviente. Y estos hombres tenían ese carácter, tenían una consagración. Entre otras cosas, hermana Dina, como dijimos, vivían para Dios, daban la vida por Dios. Así es. Miren, qué cosa más importante. Ellos diariamente se ofrecían a Dios como sacrificio vivo. Exacto, así es. Eso era lo que hacía Así es. Caleb y Josué. Por eso estos hombres eran perfectos delante de Dios. ¿Ya? Yes. ¿Quién otro? No está el ejemplo aquí, pero se me ocurre Job. Era un otro hombre similar a Josué y a Caleb. Así es. Era un hombre que su carácter, todos los días se entregaban en sacrificio vivo y santo y ofrecían holocausto también por sus familias. Así es, correcto. Mire, qué cosa más maravillosa Y lo es que estamos aprendiendo hoy, y hermano. eso es, bueno, y es que Dios lo está dando porque no vamos a ser menos que ellos, hermano. Definitivamente. Si queremos entrar al cielo, no vamos a ser menos que ellos. Tenemos que llevar Ahora vamos- las mismas características. Vamos a Segunda de Reyes, tenemos otro ejemplo. Vamos a ver qué dice Segunda de Reyes ahí. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 3. Leamos. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de Irán, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos. Oiga lo que pusieron en sus mentes. Sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Ok? Entonces, hermana Dina, aquí vemos nosotros que para lograr un carácter y lograr una consagración, hay un punto importante en todo esto. Vimos que son los mandamientos. La base de todo esto son los mandamientos. Así es. Y Dios ha puesto las condiciones prácticamente. Y dice, como bien dijimos, son las cosas que valen para Él, el carácter y la consagración. Ahora, ¿qué es consagración? Ya lo vimos, ¿verdad? La consagración, Significa entregar presentar mi cuerpo como sacrificio como vivo. Ahora, sacrificio yo vivo. soy de Dios. Y si soy de Dios, yo tengo que obedecer todo lo que Dios me ha instituido. Estoy apartado para los servicios, para el servicio de Dios. Y aquí hay algo bien importante en todo esto. Aquel que ha consagrado su vida a Dios, tiene algo en particular. ¿Qué es ese algo en particular? Ha hecho un pacto con Dios. Ha hecho un pacto. Y yo le voy a decir, hermana Dina, yo le voy a decir a usted, mi hermano, ¿usted ya hizo un pacto con Dios? Es una pregunta. Yo le voy a decir a usted, y quiero sacar un poquito de lo mío en este momento. Por 15 años yo he sido un predicador, he enseñado la palabra de Dios. Así fue mi vida. Pero ¿sabe una cosa? Yo no había hecho un pacto con Dios. Oye, ¿cómo está eso? ¿Cómo es eso? Un predicador, alguien que expone, que habla en nombre de Dios, no había hecho un pacto con Dios. Y ¿sabe una cosa? El Señor nos animó, porque nos exhortó, porque el Señor no obliga a nadie. No, así es. ¿Verdad? Y dentro de eso, el Señor, ya lo he contado más de alguna vez, nos invita a leer la Biblia nuevamente. Pero si yo he leído la Biblia, yo lo voy a decir, en un año, que estuve confinado en una situación bien difícil, yo leí la Biblia como 4 o 5 veces.
al derecho y al revés, leía la Biblia. Pero ahora el Señor me manda a leer la Biblia. Le digo, ¿cómo está eso? ¿Qué pretende Dios de mí? ¿Saben qué pretendía? Que yo hiciera un pacto con Él. Y me dijo, oh, muy bien, lee la Biblia, y no solo lee la Biblia, obedece exactamente lo que ahí está escrito. Es que ese es el problema, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Obedece lo que ahí está escrito. Y sabe una cosa, a través de la inspiración del Espíritu Santo, pon tu mano sobre la palabra de Dios y haz un pacto conmigo, que lo que está aquí lo vas a obedecer, aunque eso te cueste la vida. Así Hermana es. Dina, ¿usted ya hizo un pacto? Yo sí, sí, yo desde que yo entregué mi vida al Señor, yo hice un pacto y lo hice, y oiga, y lo hice también diciéndole que también yo iba a hacer conforme a Él me fuera guiando, y también quería que también, y le dije así, que así como yo iba a cumplir el pacto, yo quería que también Él lo cumpliera en mí, y hasta ahora verdaderamente Dios ha sido bueno, ha respondido lo que yo no debí haber pedido, pero en mi ignorancia lo hice, ¿verdad? Entonces, Y Él hermana siempre Dina, cumple los pactos. ese que es el hace. punto. Así es. Una persona consagrada a Dios ha hecho un pacto con Dios. Así es. Ajá. Y un pacto con Dios es obedecer exactamente lo que aquí está. Por eso dice que después el rey se puso en pie junto a la columna y hizo un pacto delante del Señor de andar en pos del Señor. ¿Quién fue este? ¿Verdad? Y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto, escritas ¿dónde? En el libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Así es. Todo el Mis pueblo hermanos, confirmó. yo le hago una pregunta a usted, así sinceramente. ¿Usted ya hizo un pacto con Dios? Recuerden que Dios lo quiere a usted como sacrificio vivo. Eso es. Ese es el punto. O sea que esa es la clave. Que usted dé su vida por Así Dios, es. para que Él haga su voluntad en usted y no usted haciendo su voluntad. Eso es consagración, entre otras palabras, en nuestro lenguaje que hoy Dios nos está poniendo. También tenemos otro relato aquí, Segunda de Reyes 23-25. Miren qué dice. Dice allí, capítulo 23 y verso 25, dice así. Léalo, por favor. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él, nacido de otro igual. Amén. Nacido de otro igual. ¿Está hablando acerca de quién? ¿De Elías? No. Ahorita vamos al verso 22. Verso 22 dice. Sí, vamos al así. verso 22. Dice que Dice, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. 23. Sigan el 23. luego dice el 23. A los 18 años, ¿quién? El rey Josías. Fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Mire qué rey, el gran rey Josías. Y 24, ahí está la explicación. Tenemos la explicación. Asimismo, barrió Josías a los encantadores. Mire, hizo limpieza a los adivinos, terrafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritos en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Vamos al 25, Wow. Porque es un relato maravilloso. Mire, qué lindo eso, ¿Verdad? No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cuáles eran los puntos? Un carácter y una consagración. Hizo un pacto con Jehová y mire, y dice acá, y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, Oiga, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nacido otro igual, hasta la fecha, hermana Dina. Mire, qué gran rey, el gran rey Josías. El gran rey ¿Cuál era? Josías. ¿Qué carácter? Una consagración. Por eso, mi hermana Dina, si nuestros funcionarios aprendieran eso,
hacer la voluntad de Dios, ¿cómo serían las naciones? Bueno, eso Serían sería naciones maravilloso. realmente. Yo le voy a decir a usted, tenemos el ejemplo de Josías, es una historia maravillosa que yo le invito a que usted la lea. Una historia, ¿qué reformas hizo? Barrió con todo. Barrió con todo, ¿Verdad así que sí? es, así es. Barrió con todo prácticamente. Qué gran ejemplo de consagración. Dice, con toda su mente, con todo su corazón, con todo su ser. O sea, esa es la entrega que el Señor verdaderamente acepta, hermano. Amén. De todo, De todo prácticamente. corazón, Gloria a con Dios por todo, eso. porque verdaderamente el Señor eso es lo que espera de cada uno de nosotros. Y ahora vamos a Él es Segunda un de Crónicas. ejemplo. Segunda de Crónicas 15:15, Vamos otro a ver relato qué maravilloso. Segunda de Crónicas, un pueblo, porque ese pueblo se consagró, hermana Dina. El rey Sí, se consagró. imagínate, se consagró el rey. Todos los de Judá se alegraron de este juramento. ¿Cuál era el juramento? Porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaba. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Qué lindo, ¿no? Si vamos al 14, está Wow. toda una explicación maravillosa. Vamos al 14. Dice, ¿ya? y juraron a Dice, y Jehová. juraron a Jehová con gran voz y júbilo, que fue el juramento, hicieron un nuevo pacto al son de la trompeta y de las bocinas. Y vamos al 16, cómo terminó el relato. Y aún, Verso 16. Y aún hubo en Maaca, madre del rey Asa, el mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Mire, barrió también Wow, hasta con la con mamá. esto. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Miren, cuando una persona está sea, consagrada a Dios, mi hermana Dina, eso sí vale es un la hombre pena. que Dios lo usa. Así de sencillo. Así es, un hombre así es. consagrado, Dios lo usa. Y lo usa de diferentes maneras, para De hacer diferentes reformas, maneras. para hacer conversiones, para todo, para la predicación de la palabra de Dios. Pero aquí había una condición. Si usted ve la condición de estos hombres, eran hombres humildes. Sí, Óyeme. no, pues es que esa es la clave en la realidad. Hermana Dina, en las ¿podrá cosas hoy en de día un Dios? joven de 18 años gobernar una nación y hacer reformas como lo hizo Josías? Por supuesto que puede, si tiene un corazón igual como, ¿verdad? Consagración. Como Josías, como Daniel. Oiga, eso es maravilloso. Pero bueno. Pero mire, aquí me gusta esto porque también nos podemos ayudar mutuamente, dice. Educación cristiana. Es una inspiración, dice. Los padres deben de comprender más plenamente sus responsabilidades. Mire, todos están los padres. Así es. Como edificadores del carácter de sus hijos. Correcto. Dios les ofrece el privilegio de fortalecer su causa por la consagración. Dios les ayuda y las labores de sus hijos. Desea ver reunidos en los hogares de nuestro pueblo una gran compañía de jóvenes que, a causa de las influencias piadosas de sus padres, les haya entregado su corazón. Mire, esta es la clave. Entregar el corazón al Señor Jesús y salgan a prestar el más alto servicio de sus vidas. Wow, mire. Dirigidos y educados por la piadosa instrucción del hogar, la influencia del culto matutino y vespertino, Amén, miren qué amén. punto, el ejemplo consecuente de los padres que aman y temen al Señor, han aprendido a someterse a Dios como maestro y están preparados para rendirle un servicio aceptable como hijos e hijas leales. Estos jóvenes están preparados para representar ante el mundo el poder y la gracia de Cristo. Y el gran ejemplo lo tenemos en Josías. Ahí lo tenemos. El gran ejemplo lo tenemos en Daniel. Jovencito, En también Daniel, 18 años. yes. Un hombre en las cortes reales del imperio más poderoso de la tierra, el imperio de Nabucodonosor. Hermana Dina, ¿qué importancia es? ¿Dónde comienza todo? Comienza en el hogar. En el hogar. eso Ahí es comienza, importante. con los padres. Sí, pues porque... Ahí comienza todo. Y si usted ve, es que de acuerdo como los padres van educando a los hijos, así los hijos van creciendo. Esa es una verdad que no podemos negar. ¿Qué es lo que estamos criando ahora, hermana Dina? Esa es la pregunta. ¿Qué hijos estamos ¿Qué criando clase nosotros? de hijos? ¿Ellos están controlando nuestra vida o nosotros los estamos controlando a ellos? Bueno, por un lado, Porque, ellos son el reflejo de nosotros. exacto, así Porque es. si ellos son desobedientes, es por ¿dónde lo han visto? Pues en nosotros, no lo pueden ver afuera, si nosotros viven con nosotros ahí, tristemente. Por eso, yo le voy a decir, el gran escarma de los predicadores es eso, hermana Dina. Así es, así es. Presumimos ser grandes predicadores, pero ¿cómo está nuestra familia delante de Dios? Pero como dice aquí,
¿Ya? La consagración está verdaderamente En el hogar. Ahí comienza todo prácticamente. Y vemos aquí en el Salmo 119, 69, nos lo explica la condición por el cual está nuestra sociedad y nuestros hijos hoy. Así es, dice, Dios les ofrece privilegios de fortalecer su causa por la consagración y las labores de sus hijos. Eso es que necesitamos. Dios se ofrece voluntariamente a ayudarles para que se consagren. Él es el que se ofrece para que nosotros podamos ayudar a nuestros hijos. Contra mí fueron mentiras. Contra mí forjaron. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Aquí está la recomendación. Aquí habla, contra mí forjaron mentira los soberbios. El mundo hoy en día, mis hermanos, está lleno de mentiras, calumnias, soberbia. Así anda el mundo hoy en día. Pero dice, al final, ¿cómo dice el concepto? Dice, mas yo guardaré de todo tu corazón tus mandamientos. ¿Quién? El que está consagrado a Dios. Así es. Aquel que ha rendido su vida a Dios, aunque viva en una corrupción total, aunque viva en situaciones difíciles, que dice, yo me guardaré. ¿En guardar qué? Tus preceptos, tus mandamientos. Mire qué ejemplo más maravilloso. No me diga usted que no se pueden guardar los mandamientos, porque aquí claramente el salmista dice que sí, se pueden guardar los preceptos con todo nuestro corazón si nosotros lo queremos. Pero ¿por qué no los guardamos? Porque todavía nuestra vida la gobierno yo. Todavía nuestra vida la gobierna otro más todavía. Ese es el problema. Pero si yo soy un hombre consagrado, soy una mujer consagrada a Dios, entregada totalmente, y hago un pacto con Dios, Dios le va a ayudar a que tú guardes los mandamientos de Dios. Correcto. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, qué maravilloso. Dice aquí un pensamiento de Crónicas, y toda Judá se alegró en cuanto al juramento, porque había jurado de todo corazón y le habían buscado sinceramente, y él se dejó encontrar por ellos. Qué lindo, fíjese. Y el Señor les dio tranquilidad por todas partes. Eso es una bendición y es una clave para donde quiera que nosotros vivamos, hermano. Eso es lo lindo, que no importa donde vivamos, el Señor, si nosotros estamos en una obediencia total con Dios, va a haber paz, va a haber tranquilidad donde quiera que vivamos, ¿verdad? Amén. Va a haber paz. Y aunque los soberbios, como dice ahí, vengan en contra de nosotros. Así es. Pero a pesar de eso, nosotros nos vamos a mantener del lado de ¿qué? Del lado del Señor. Bueno, y vamos a Filipenses capítulo 3, verso 7. Miren el consejo del apóstol Pablo hablando de la consagración. Miren qué dice él. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Oiga, este hombre hablando. ¿Cuál es el problema aquí del hombre, hermana Dina? ¿Por qué nosotros no nos entregamos como sacrificio vivo a Dios? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no hemos entregado nuestra voluntad? Porque todavía amamos las cosas del mundo. Sí, por eso dice el apóstol Pablo, pero todo lo que para mí era ganancia, recuerde él era un doctor de la ley, era un fariseo, era romano, tenía muchos títulos el apóstol Pablo. Pero ahora dice, todo esto, ¿qué dice él? Pues dice, lo estimo como pérdida por el amor a Jesús. Ahora, ahí está la pregunta. Tú ya entregaste tu vida al Señor Jesús y tú me dices, yo ya lo entregué. Y le hago la siguiente pregunta. ¿Usted ya entregó su voluntad al Señor o todavía usted rige su voluntad? Preguntas. Le hago otra pregunta. ¿Usted ya se ofreció en sacrificio vivo y santo al Señor? Que eso es lo que Él acepta como una ofrenda. ¿Era agradable para él? Usted ya lo hizo. Y la otra pregunta es, ¿usted ya hizo un pacto con Dios? Oh, hermano, ya hice un pacto. No, pero un pacto sobre el cual. ¿Cuáles son las bases del pacto? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Obedecer todo lo que aquí está escrito. Oh, pero hermano, yo obedezco todo. Muy bien. Bueno, sometámonos entonces. ¿A qué? Sí, a la prueba. Hay que someterse. Si pruébese a sí mismo, ¿no? Sí, pruébese a sí mismo. Si no hay sometimiento, no hay obediencia. ¿Verdad? No hay obediencia. Y el apóstol Pablo sigue leyendo y dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, hablando de la misma consagración. ¿Qué dice él?
y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y luego dice, por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermana Dina. Le hago una pregunta a usted, hermana Dina. Hay un pueblo que espera la segunda venida de Cristo, ¿verdad que sí? Y yo espero que tú también estés esperando la segunda venida de Cristo. ¿Cómo dice aquí el apóstol Pablo que debemos nosotros esperar la segunda venida de Cristo? ¿Cómo dice? Dice, y que dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Primer punto, santificación. Cuando venga el Señor Jesús tenemos que ser santificados por completo. Por completo. Y en espíritu, y que alma y cuerpo. Nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. ¿Tiene que estar qué? Preservado, preservado irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Mis hermanos, aquí está una condición para esperar la segunda venida de Cristo. Eso implica consagración total. Él pide que nos convirtamos, de verdad. Y aquí verdad. dice, Él pide que me convierta en sacrificio vivo. Eso es lo que pide Dios. Esto quiere decir que Él desea que yo viva para Él. ¿Para quién? Para Él. Y le hago una pregunta. ¿Usted está viviendo para el Señor? Esa es la pregunta. ¿Qué es vivir para el Señor? Que todo su entorno sea ¿para quién? Para agradarlo para a el Señor, Él. Para agradarle a Él prácticamente. Es vivir para Él totalmente. ¿Verdad que sí? Obedeciendo sus mandamientos. Me gustaría comentar mensajes selectos. En el tomo 1, 396 dice así: el que se coloque sin reserva bajo la dirección del Espíritu de Dios, encontrará que su mente se expande y se desarrolla. Oiga. Amén. Eso, hasta eso hace el Señor. Obtiene una educación en el servicio de Dios que no es unilateral ni deficiente. No desarrolla un carácter unilateral, sino uno que es simétrico y completo. Amén. Oiga eso. Y luego dice, deliberades que se han manifestado en una voluntad vacilante y un carácter débil. Dice, y un carácter sin energía, convencidas, pues la consagración continua y la piedad colocan al hombre en una reacción tan íntima con Cristo. Dos puntos bien importantes. La consagración y la piedad colocan al hombre en una relación tan íntima con Cristo. Miren, ¿Qué puntos más importantes? Consagración y piedad. Consagración y piedad. Y luego dice, los que tienen la mente de Cristo. Que tienen la mente de Cristo. Tienen la mente de Cristo. Es uno con Cristo. Qué lindo. Al tener principios sanos y sólidos. Hay que tener, ¿verdad?, principios sanos y sólidos, pues, si queremos de verdad. Y luego dice, su perfección es clara y manifiesta esa sabiduría que procede de Dios. Dice Santiago, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí hay un punto bien importante. Aquel que es un hombre consagrado a Dios, y ya lo dijimos más de alguna ocasión, y el apóstol hace una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, una persona que quiere tener una relación más íntima con Dios, que tiene que tener una consagración con Dios, y vimos condiciones, que se ofrece como sacrificio vivo, se le agrega el ingrediente de humildad o mansedumbre. Tiene que ser el hombre más manso de la tierra. Así es. Y tenemos el ejemplo de Moisés, ¿verdad que sí? Entonces, ahora, hay algo bien importante en esto, hermana Dina.
Cuando nosotros hablamos de sacrificio vivo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de una entrega total. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de mansedumbre. O sea, sí, pues sí. Porque, dígame usted, Recordando que cuando uno lo ofende, cuando uno lo maltrata, lo calumnia, lo malinforma, ¿cuál sería la reacción normal de toda persona? pues ir contra, ¿Verdad que sí? así es. Mire, hermana Dina, tenemos ejemplo de hombres que en lugar, hay evidencias, pruebas de hombres líderes en nuestras religiones. Hombres que han levantado grandes cantidades de personas y que de una u otra manera cayeron en la soberbia, en el orgullo, no tuvieron un corazón consagrado a Dios y de pronto son evidenciados por la manera en que son. ¿Cómo actúan ellos? En lugar de venir mansamente y decir, perdóneme, Humillado. he fallado, Ajá. realmente es mi responsabilidad, perdóneme. ¿Qué hace el hombre? Pone defensa. ¿Pero defensa qué? Esa es la pregunta. Cuando un hombre que es consagrado a Dios, como alguien le dijo, es el obispo de Dios. Él es el representante de Dios en la tierra. Debe de vivir, debe de mostrar. Tiene que de la mostrar misma una manera. consagración. ¿Cómo debe mostrar una consagración? Total. Es rindiéndose como sacrificio, no haciendo su voluntad, Teniendo, sino dice. haciendo la voluntad de Dios. Ese es un nombre consagrado a Así Dios. es. Cuando me presentan, ese es un nombre de Dios. Yo lo primero que miro es que si este hombre está haciendo la voluntad de Dios, si no está haciendo la voluntad de Dios, está poniendo sus principios delante de Dios, ¿saben una cosa, mis hermanos? Ese no es un nombre de Dios. Claro. Por eso dice aquí, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así es. ¿Por qué razón? Porque dice aquí, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre Así y es. ni hipocresía. Correcto. Este es la condición final de un hombre consagrado a Dios. ¿Cuáles son sus atributos? Como dice el apóstol Santiago en Santiago 3:13, ahí leemos por favor. ¿Cuáles son sus Santiago atributos? 3:13 Es pacífico, dice, pacífico, es amable, amable, benigno, benigno, misericordioso, misericordioso. de buenos frutos. Así. ¿Y qué más? Y Incertidumbre incertidumbre. ni hipocresía. Ni Sin hipocresía. incertidumbre ni hipocresía. Así es, correcto. Amén. Gloria a Dios por eso. Así es. Ahora, bueno, el apóstol Pablo dice, ahora, mis hermanos, en el capítulo 12, verso 1 y 2 que ya leímos. Así que hermanos, dice, ya vimos, ¿verdad? Ahora dice él, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así Aquí es. lo vimos. Hombre manso, un hombre humilde, amable. Eso es el sacrificio Eso es el prácticamente. sacrificio. ¿Qué es vuestro culto racional? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y dice acá, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de su voluntad la ofrece. Y es lo que me encanta, hermana Dina. Qué lindo. Levítico 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de su voluntad la ofrecerá. Esto es algo voluntario. O sea, Dios eso es lo maravilloso. nunca te va a obligar, dice. Así es. Habla a los hijos de Israel, te habla a ti y a mí. Diles cuando Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, o sea, eres tú, ¿verdad? Yes. Hoy en día, antes era ganado, vacuno, ovejuno, dice, haréis vuestra ofrenda. Yes. ¿Qué es Qué lindo. haréis vuestra ofrenda? Es ofrecérsela al Señor. Hoy tú eres el sacrificio. Ya no es el animal. Ya no. Ya no por es el supuesto. becerrito, no es la ovejita, eres tú la ofrenda que Dios desea. ¿Y cómo Yes. comienza todo? Cuando tú le entregas el corazón al Señor Jesús. Viene Él, se entroniza en tu corazón. Y ahora, ¿qué es lo que tú haces? Ahora haces la voluntad del que te llamó. La voluntad de aquel que te redimió. La voluntad de aquel que te compró. Ahora, Yes. por eso ahora, en ese amor, yo me ofrezco en ofrenda voluntaria. Amén, hermanos. Verdaderamente eso es maravilloso, porque todo el tiempo Dios es voluntario, nunca Amén. nos esfuerza, nunca Amén. nos forza, ¿verdad? Nunca nos fuerza. Y Así por eso dice es. aquí,
Esto nos dice que la consagración es a Jehová, no es a nadie Y no más. es a nadie más. Y Así que es. debe de ser voluntaria. Miren, puntos importantes. Dios no me obliga a que consagre mi vida a Él. Dios no me obliga. Así es. En vez de eso dice, te ruego. Es una rogativa, dice el apóstol Pablo. Así es. Le ruego por la misericordia de Dios que se ofrezcan Que a se Dios. ofrezcan a Él. Dios quiere que le dé mi vida. No porque tenga que hacerlo, no, sino porque le amo y deseo servirle. Amén, hermano. Qué lindo, fíjese. Qué lindo mensaje, ¿no? Que dice, ¿Verdad que y sí? luego dice aquí en este comentario de la voz, su educación, dice, una consagración sin reservas. Eso es lo que se necesita. Una consagración sin reservas. Sin reservas. Allí estaba presente uno investido de autoridad que dijo, decida a los ministros y evangelistas que lleven adelante la obra con verdadera espiritualidad. Amén. Que oiga eso, qué lindo, ¿no? No carnales. Yeah. Que hagan la aplicación que se hace en palabra de Dios. Que hagan la aplicación que se hace en la palabra de Dios para que el resultado no sea sencillamente una conmoción de los sentimientos. Y bueno, es que Dios siempre está delante de todo. Por compasión, un resultado que desaparecerá en la nada. Y eso sucede, ¿no es cierto? Cuando la impresión desaparezca, que cada paso que se dé sea un paso de avance hacia la genuina conversión. Oiga eso. Hacia la consagración sin reserva del corazón y la mente, el alma y las fuerzas al servicio del Señor. Amén. Dice que cada paso que demos en nuestra vida cristiana sea un paso de avance a la genuina conversión, hacia la consagración sin reserva del corazón, la mente, el alma y las fuerzas al servicio del Señor. Sin reservas. Amén. O sea, es que lo que pasa es que Dios sí sabe que nosotros siempre decimos que lo amamos, pero tenemos las reservas en nosotros. Ahora tenemos 1 o 2 minutos, me parece. Dice aquí. Vamos a Levítico 27, 28. Ahí en Levítico 27, 28. Habla de todo lo consagrado a Dios. Y ahí es la pregunta, ¿tú ya estás consagrado a Dios? Leamos Levítico 27, 28, dice. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. Mire, tú no puedes, si ya estás consagrado a Dios, no se puede vender ni comprar. Que alguno hubiere dedicado a Jehová de todo lo que tuviere, de hombres, de animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. O sea, ¿cuándo es que tú te vuelves santo? Cuando tú te has consagrado, cuando has entregado tu voluntad al Señor. Amén. Ahí es donde tú, como dice Levítico, es cosa consagrada, Cosa santísima a Jehová. consagrada. Y eso es lo que tú eres y eso es lo que yo puedo ser. Amén, Cuando yo amén. me consagro sin reservas a Dios, cuando abandono mi voluntad para que Él haga su voluntad de mí, me convierto, ¿qué? En un hombre santo para Jehová. Qué lindo, ¿no? Entonces, es ¿Verdad cuando que sí? está consagrado totalmente, si lo está llevando. No se puede vender tampoco, dice ahí, ¿verdad? Así es. Hablando del Será de la cosa ofrenda. santísima a Jehová. Y yo creo que vamos a ir terminando, hermana Dina, ya con unos últimos versos. Dice aquí, veamos acá bueno, aquí hay un comentario abajo. Bueno, leamos el comentario. Dice acá. Todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Y luego dice, una vez que yo haya consagrado mi vida a Dios, ya no podré tomarla de nuevo. Dios espera que mi consagración a Él sea una sola vez para siempre. Una sola vez y para siempre. Qué lindo, ¿no? Eso es lo que dice Dios. Tú ya eres mío, eres mi propiedad. Tú ya hiciste un pacto Día conmigo, a día. eres mío, me perteneces a mí. Mías son las almas, dice Jehová, ¿verdad que Así sí? es, día a día me ofrezco al Señor para hacer su voluntad
en lugar de la mía. Mire, Oiga, esa qué es bonito la eso. conclusión. Día a día, ahora yo vivo ¿para quién? Para Vivo nuestro. continuamente mi vida consagrada para Dios y día a día me ofrezco al Señor para hacer su voluntad en lugar de hacer mi voluntad. Qué lindo. Oremos, hermana. Ok. Ore, mi hermano. Padre bendito y Dios nuestro, bendito sea su nombre, Señor. Gracias porque hoy, oh Dios, nos invitas a rendirnos totalmente a Amén, ti. Señor. Que llevemos una vida consagrada para ti, porque Sí, si nos Señor. rendimos a ti en sacrificio vivo, tú, oh Dios, nos apartarás para el servicio tuyo. Amén. Para tú, oh Dios, obrar a través de nosotros y lograr la santidad que tanto anhelamos, porque sin santidad, sin paz y santidad, nadie te podrá verá al ver. Señor. Por eso, Señor, acudimos a ti en esta hora, acudimos presentando a nuestros hermanos, que este tema, oh Dios, sea la bendición de este día. Amén. Que este tema, Señor, sirva para reflexionar y hacer pasos firmes para ofrecer mi vida en sacrificio vivo y santo a ti. En Amén. Cristo Jesús, nuestro eterno y Dios Salvador, lo agradecemos. Amén Así sea, y amén. Padre. Amén. Amén. Natura TV y los Centros de Vida Saludable Bioplenitud presentan el Plan Divino de la Salud para que podamos disfrutar de la mejor salud física posible a través de las brigadas de salud, donde profesionales en medicina alternativa impartirán charlas sobre medicina preventiva, programas de vida saludable, asesoramiento en nutrición, comida vegetariana y principalmente evaluación gratis de su salud. Experimentaremos juntos la plenitud de las riquezas del amor, la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de las leyes de la salud. Venga y forma parte de una gran comunidad saludable. No faltes.